Saludos Squad, Mystery in the house, y hoy vamos a estar haciendo el top 10 de películas clásicas de Navidad. Y esto va a ser algo bien interesante porque, a diferencia de los clásicos de horror que nos fuimos hasta el 1922, en mi top 10 la película quizás más antigua es el 1946. Y la mayoría del top 10, en vez de ser quizás clásicos parando en los años 90, llega un poquito hasta principios de los años 2000, porque yo, que nací en el 1994, muchas de mis películas favoritas de Navidad sucedieron entre esa década y principios de los años 2000. En la posición número 10 tenemos a It's a Wonderful Life del 1946. Comenzamos con algo bastante tradicional, y es porque esta película es quizás para muchos su película favorita de Navidad o una de sus películas favoritas de Navidad. En mi caso, la película tiene una buena enseñanza. Es sobre George, esta persona que está pensando en terminar su vida. Pero antes de hacer eso, viene un ángel que le viene a enseñar cómo sería la vida de sus seres queridos si él no estuviera ahí. Es una película que hay cosas que han envejecido bien, hay cosas que no han envejecido bien, por eso la pongo en la posición número 10, pero en general hay muy buenas actuaciones, una muy buena banda sonora. Creo que es una película que, a pesar de que se grabó hace mucho tiempo atrás, al día de hoy todavía se puede ver, aunque, como les dije, hay cositas que al día de hoy no proceden, pero en general es una muy buena película navideña, y que sé que muchas personas la han visto y algunos incluso hasta se criaron viéndola. Con eso dicho, vamos a pasar a la número 9, el remake live action de How the Grinch Stole Christmas del año 2000. Y esta película da mucho de qué hablar. Esta es una película que quizás la has visto a través del tiempo, e interpretada por Jim Carrey. El caso de la película es un remake porque originalmente se había hecho en animación esta historia, y luego en el año 2000 se decidió hacer una versión en live action y se ve espectacular. Para mí, lo más allá de las actuaciones, algo que para mí yo siempre destaco esta película, es el maquillaje. El maquillaje no tan solo de The Grinch, sino también de los personajes que viven en la ciudad de Who. Me pareció espectacular, y simplemente una película que año tras año me ha gustado ver en Navidad, a pesar de que tengo dos razones por las cuales todavía tengo un poquito de, vamos a decir, discordia con la película. Y la primera es que cuando pequeño a mí me regalaron un peluche de The Grinch de esta película, y era un peluche, yo diría, no life size, pero era mucho más grande que yo. Y lo que a mí siempre me disgustaba de ese peluche era que los ojos parece que te estaban mirando en todo momento, y era algo como bien siniestro. Y llegó un día que yo le dije a mami: mira, ya yo no quiero saber más este peluche, regálaselo a alguien. Y así mismo fue, lo dejé de ver en mi casa, y después de eso me sentí súper bien. La segunda razón es porque yo creo que un par de años más tarde fui a Universal Studios en Orlando, Florida, y ahí tuve la experiencia de conocer al Grinch. Obviamente no el mismo que interpretó Jim Carrey, sino otro actor que estaba allí. Y la experiencia, vamos a empezar de que fueron 3 horas de espera para entonces luego pasar a ver al Grinch. Y en aquel momento no era muy popular, pero era algo que me gustaba hacer, que era pues como que pedirle los autógrafos a los personajes de los parques. Él filmó mi libreta, y así mismo como terminé de filmarla, la tiró al piso para que yo la recogiera. Y entonces después nos tiramos la foto, y fue una experiencia para toda la vida, porque al día de hoy todavía hablamos de eso, de cómo el Grinch pues fue bien on brand para su personaje, pero a la misma vez nos sentimos como que, ok, esto no era lo que queríamos experimentar con el Grinch. Pero en la posición número 8 tenemos un clásico que todos ustedes deben de haber escuchado y que han hecho varios remakes. Estamos hablando nada más y nada menos que de Home Alone del 1990, con Macaulay Culkin, que él interpreta a Kevin, que él pues tiene una discusión con su familia, y su mamá lo manda a dormir en el ático, y esto sucede el día antes de su familia salir de viaje. ¿Qué sucede? Al otro día, con el corre y corre, llegan al aeropuerto, todo el mundo está como que bregando con la situación de estar a tiempo, toda la cuestión. ¿Y qué sucede?
cuando van de camino hacia su destino, se dan cuenta de que Kevin se quedó en casa y ahora Kevin le toca bregar con dos delincuentes que están tratando de robar la casa y él se las ingenia para mantenerse entretenido en lo que su familia llega a estar a donde él y él proteger la casa de su familia. Una película que yo vi mucho cuando era pequeño y anualmente recuerdo verla 2 y 3 veces porque era una película sumamente buena, era entretenida, era una comedia hasta cierto tipo sana y me gustaba siempre la interpretación de Joe Pesci y del otro delincuente. Y en general es una película que, tú sabes, todavía el día de hoy se sostiene como película navideña y que ha pasado bien la prueba del tiempo. Con eso dicho, vamos a la número 7, a Charlie Brown Christmas del 1965. Esto es un clásico navideño. A mí me gusta mucho la animación navideña, que es básicamente como 50 de los años 50 y 60, porque ahí yo siento que fue como que el prime de la animación navideña, ya que se hicieron muchas historias que no tan solo eran historias sobre Navidad, sino que había alguna enseñanza, había alguna moraleja, había una persona que estuviese viendo esto, ya fuera niño o adulto. Y en el caso de Charlie Brown Christmas fue, si no mal recuerdo, una de las primeras experiencias que yo tuve con esto de Charlie Brown y su universo. Y obviamente luego pude ver otras cosas que estaban haciendo con la franquicia Charlie Brown, pero esto fue de esas primeras historias que recuerdo muy bien porque me gustaba mucho la banda sonora, me gustaba mucho cómo estaban contando esta historia de Charlie Brown y sus amistades, y de verdad algo genial. Y luego tenemos Rudolph the Red-Nosed Reindeer, también de animación, es de un año antes que la de Charlie Brown, en el 1964. Y a mí me gusta mucho el stop motion, la animación stop motion. Básicamente es algo muy complicado, toma demasiado tiempo, pero cuando está bien hecho es algo bello e impresionante. Al día de hoy todavía se sigue haciendo animación stop motion, pero cada vez es menos, ya que el tiempo que toma hacer esto es demasiado, pero el stop motion ha pasado muy bien la prueba del tiempo y es una de mis técnicas de filmación favorita. En el caso de Rudolph, es esta historia sobre este venado que no es muy querido por sus amigos y entonces va en este viaje particular donde y tiene un desarrollo diferente a lo que pudieron haber hecho sus amigos renos. Y es una historia que al día de hoy me gusta ver. De hecho, ahora mismo en el 2025, Dennis está haciendo una colaboración de unos pancakes que son con la cara de Rudolph. Me gusta ver el anuncio no por los pancakes, sino por la animación, aunque los pancakes también llaman la atención, pero esos son otros 20. Me gusta mucho como que ese toque mágico del cine de los años 60, en específico la animación. En la posición número 5 tenemos The Muppets Christmas Carol del 1992. Y ok, a mí me encantan mucho los Muppets. Sí, puede haber quizá este debate entre Muppets y Sesame Street, pero para mí Muppets siempre han sido top. En este caso, ellos están contando la historia de Charles Dickens, que es el Christmas Carol, que tiene que ver con Uncle Scrooge y básicamente él aprendiendo una lección sobre cómo es él como persona y cómo él debería de cambiar su forma de ser cuando lo visitan estos fantasmas. La diferencia es que en este caso, salvo Scrooge, todos los demás personajes son Muppets. Y en el caso de Scrooge tenemos a el inigualable Michael Caine haciendo una interpretación sumamente genial ante estas marionetas que están siendo lo más loco posible y quizás lo más distinto a lo que Charles Dickens hubiese imaginado en su historia, pero aún así no deja de tener ese toque particular de los Muppets y deja de tener ese encanto que nos encanta tanto de estos personajes. Y en particular me gusta mucho cómo los Muppets, aunque hoy en día no son tan queridos, pero como proyectos como este al día de hoy todavía son muy queridos por sus fanáticos. Luego en la posición número 4 tenemos Batman Returns del mismo año 1992. Yo soy sumamente fanático de Batman y en este caso es, si no me recuerdo, la única película que se desarrolla durante la época de Navidad.
Y está genial porque tenemos a un Michael Keaton que nos está dando una de sus mejores interpretaciones como Batman. Tenemos a Danny DeVito como el pingüino y tenemos a Michelle Pfeiffer haciendo de Gatúbela o Catwoman. Y es de mis películas favoritas de Batman. Sí, quizás Michael Keaton no es mi número uno en la lista de Batman, pero esta película hace que tenga mucho cariño por su actuación. Me gusta que esta película tiene un toque bien particular, bien gótico, como lo podría hacer Tim Burton, y es una película que me parece genial para ver, no tan solo en esta temporada, sino en cualquier momento del año, pero en específico en Navidad. Con eso dicho, vamos a pasar a la número 3 y vamos a estar hablando de una que es quizás la más reciente en la lista, y estamos hablando de Elf, clásico de Navidad, pero a la misma vez quizás más contemporáneo, más cercano a nuestra época. Y Elf me encanta porque además de que tiene a Will Ferrell y tiene a James Caan y a Zoe de Chanel, es una película que todavía te hace sentir ese toque navideño, esa, la magia de la Navidad. Y me gusta mucho la interpretación de Will Ferrell como este niño en cuerpo de adulto que él sabe hacer muy bien y que el más mínimo detalle le emociona sobre la Navidad. Y es una película que a través de los años me sigue gustando porque me parece genial cómo los actores se encargan, y además de la historia está bien escrita, pero cómo los actores se encargan de mantener este toque navideño, esta magia en el guión y en la trama, como es una de esas películas que ha sido bastante moderna, pero a la misma vez tiene como todavía ese toque noventoso. Luego tenemos en la posición número 2, y yo sé que alguna gente me va a pelear con esta película y me van a decir que no es de Navidad, pero cuando el mismo estudio sacó una portada navideña de la película con el tema navideño, ya ustedes saben que la película sí es de Navidad, y estamos hablando de nada más y nada menos que de Die Hard del 1988. Sé que es una película que como tal se desarrolla en Navidad, no es una película como tal navideña, pero para mí tiene todos los elementos que podríamos buscar en una película navideña. Películas favoritas de Bruce Willis es básicamente este policía que dentro de una fiesta que está sucediendo en el trabajo de su esposa, es él quien le toca salvar el día y hacer toda una misión que es como quien dice Die Hard, o sea, para retarlo a él. Y realmente me gusta mucho porque es una película que tiene mucha acción, pero también tiene una sensibilidad bastante estructurada, que no es simplemente acción por acción, sino hay otras cosas desarrollándose. Con eso dicho, ahora antes de pasar a la número 1, vamos a mencionar las películas que en mi opinión tienen una mención honorífica en este top 10. How the Grinch Stole Christmas, pero la del 1967, que es animada. Tenemos a The Santa Claus del 1994. Tenemos a Frosty the Snowman del 1969. Y por último, Jingle All the Way del 1996. Realmente estas son películas que cuando estaba haciendo la lista yo decía, ok, me gustan, pero es un poquito difícil encajarlas en el top 10. Merecen ser mencionadas porque son películas que al día de hoy todavía se ven y que son películas que al público todavía les gusta, y yo sé mucha gente que les encanta estas películas. La número 1, tengo una película eso dicho, que no tan solo se puede ver en Navidad, sino también se puede ver en octubre. Y estamos hablando de nada más y nada menos que The Nightmare Before Christmas del 1993. Como les mencioné, a mí me gusta la animación en stop motion. En este caso, tiene una trama que es bastante diferente a lo que había sucedido en términos de las historias de Navidad hasta ese momento en el cine. Y para mí hay un antes y después en términos de lo que hizo Tim Burton junto a Henry Selick en The Nightmare Before Christmas. Tenemos al rey de las calabazas, Jack Skellington, que está un poco cansado de celebrar Halloween y decide buscar otra cosa que hacer durante ese tiempo. Y se le ocurre la gran idea de visitar otro lugar donde coge inspiración, y esa inspiración lo lleva a celebrar la Navidad, pero en su lugar donde él reside. Y es bien interesante porque es una película que tiene una muy buena trama, tiene muy buenos personajes, tiene una muy buena banda sonora,
y que ha sobrevivido el pasar del tiempo. A mí en lo personal me gusta mucho la canción de Oogie Boogie en esta película. Tenemos a un cantante legendario que pasó a mejor vida hace un par de años atrás, pero que al día de hoy sigue siendo una película que me encanta verla porque uno va viendo a través de los años cómo la película se sigue sosteniendo, cómo va evolucionando de acuerdo a cómo uno la va viendo con el pasar del tiempo. Me parece genial para ver tanto en Halloween como en Navidad y por eso es la número uno en mi lista. Con eso dicho, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que se mantuvo hasta el final de este video. Yo sé que es un video un poco más largo de lo que hacemos normalmente en el canal, pero déjame saber en los comentarios cuál es tu película favorita navideña o cuál es tu top 10. Feliz Navidad para aquellos que lo celebran, felicidades, no importa en qué momento estén viendo este video. Y recuerden ser amables los unos con los otros. Y sobre todo recuerda darle like, comenta, comparte este video, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos veremos en otro video de Movie Squad. ¡Wow!